La Cuarta Transformación es el movimiento vigente del nuevo régimen mexicano que busca construirse así, como un nuevo México, como un nuevo régimen, como un nuevo México, como una nueva constitución de relacionamiento entre la sociedad y el gobierno. Y la Cuarta Transformación recae, reposa narrativamente, discursivamente, ideológicamente en un concepto denominado el humanismo mexicano. Y el humanismo mexicano no es otra cosa que la aplicabilidad, que la garantía de los derechos humanos. Y hoy nos da mucho gusto conversar con la encargada de vigilar la aplicación de los derechos humanos en nuestra entidad en Puebla, con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidenta Rosa Isela. Gracias por recibirnos aquí en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No, al contrario, muchas gracias al ciudadano, a ti, Jorge, por el espacio, y pues muy contenta de tenerlos en casa. Bienvenidos. Siempre uno hace proyecciones o perspectivas o se imagina cómo va a ser su primer día en la secundaria, se imagina cómo va a ser su primer día en la preparatoria, en la universidad, su primer día en el primer trabajo. ¿Usted cómo se imaginaba que iba a ser dirigir, presidir la Comisión de Derechos Humanos? Y más allá de lo que imaginaba, ¿cómo ha resultado siendo estos 6 meses? ¿Qué reflexión hace al respecto? Pues he sido, la verdad, muy bendecida. Te voy a decir, yo ya venía a cursos en esta institución, entonces veía espacios y me los imaginaba y yo decía, si algún día yo llego a estar en este edificio, en esta institución, pues haría ciertos cambios que de entrada no iban con mi personalidad y mucho menos con ese pensamiento que yo tengo, que es el trato digno a las personas y sobre todo las personas cuando encuentran en esta instancia a lo mejor la última, ¿no? Cuando ya han tocado puertas o cuando ya han tenido el trato con autoridades y no han sido escuchadas, pues para mí siempre es importante, y se lo digo a las personas que colaboran con la institución, colaboran aquí conmigo, que es dar una buena cara, porque yo creo que cuando todos hemos pasado por un problema, lo último que esperamos es que pues te traten mal, si justo vas buscando ese cobijo. ¿Qué retos ha encontrado a lo largo de estos 6 meses que destaque usted? Retos, digamos, en la estructura burocrática o en la gestión, en el acompañamiento que da como entidad la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en el reto personal de presidir, en el acto humano de estar al frente de ello. ¿Qué retos se ha encontrado? Pues mi más grande reto es recuperar la confianza en la ciudadanía, sobre todo que se quite esa mala idea de que no se hace nada con los derechos humanos, porque es muy común escuchar a las personas, que se quite también el desconocimiento de la función real que tiene la comisión, porque a veces confundimos esa parte, la confunde la ciudadanía, y me gustaría tomar el espacio justamente para hacer hincapié en la función principal. ¿Cuál es la función principal de la comisión? Nosotros estamos aquí para poder escuchar a la ciudadanía cuando tienen alguna acción u omisión las autoridades, ya sea estatales o municipales, en una presunta violación de derechos humanos, porque a veces los ciudadanos piensan que la comisión les puede resolver un problema entre particulares. Lo que nosotros podemos hacer no es que se los vayamos a resolver, pero estamos obligados a ese trato digno que te comentaba, de dar un acompañamiento, una orientación psicológica, una orientación jurídica. Eso sí podemos hacer con los particulares, con las víctimas, dar ese acompañamiento, a lo mejor si no somos la instancia adecuada, pero no estamos aquí para dejarlos solos, incluso transportarlos. Yo he tratado de tener mucha cercanía con las víctimas, escucharlas, bajar a esta sala personalmente, cosa que me comentaban que no se hacía. Yo creo que para conocer hay que escuchar. Para conocer hay que sentir, hay que tener esa sensibilidad y esa empatía con los ciudadanos, y creo que tu servidora está tratando de llegar a ellos. Los grandes retos, me preguntabas,
que lleguemos a todos los rincones. Soy una persona inquieta, me gusta que mi institución colabore conmigo, me gusta ir a los municipios, me gusta ir a las delegaciones en las cuales tenemos presencia como son Cuetzalan, tenemos en Huauchinango, en Tehuacán, Teciutlán, Izúcar. Yo creo que estando presentes y escuchando las voces de comunidades que también han sido relegadas, que por esa lejanía tal vez se piense que la comisión no está atenta. No, nosotros estamos tratando de hacer muchos enlaces con las comunidades y pueblos indígenas, con las lejanías. Me gustaría profundizar en el espectro, en el análisis de lo que ocurre o ha ocurrido con los sectores llamados en vulnerabilidad, como lo son los pueblos indígenas, que pues quizá nada más desde hace 500 años se han visto vulnerados en su dignidad, en su persona, en sus entornos, en su contexto, en el respeto o no a su idiosincrasia. ¿Qué reflexión ha hecho de esto que nos comenta? Puede profundizar, de llegar hasta el último punto, pero también de llegar a esos sectores que han estado olvidados históricamente y en esta nueva decisión de gobierno son parte fundamental, que son los pueblos indígenas. ¿Qué reflexión haces, Presidenta? Justamente compartías al inicio de esta entrevista el humanismo. Yo creo que esa parte humana es lo primero que tenemos que tener en la mente y sobre todo en el corazón. Siempre lo he compartido a lo largo del poco o mucho tiempo que estoy aquí, que son 6 meses. Yo creo que es importante tocarnos el corazón y también no olvidarnos de lo que realmente debe permear, que son esos valores, el respeto y la paz. Y llegando obviamente sí a los grupos vulnerables dentro del programa de trabajo que presentó tu servidora, están considerados muchos de ellos y algunos otros que tal vez no, y que yo he hecho hincapié que quiero llegar y sobre todo darles esa protección a su palabra, porque muchas veces se duda de lo que dicen justo las comunidades indígenas. A veces no se les da el trato que se debe y están reconocidos en un segundo artículo de la Constitución, y que yo creo que es también a lo que nos debemos apegar, a lo que nos marca pues nuestra Carta Magna, ¿no? Como ciudadanos también es importante que la gente entienda que el respeto y la dignidad de una persona no se debe nada más basar en el lado de las autoridades, que el ciudadano también tiene una obligación y un compromiso para que esta paz se pueda lograr. Grupos vulnerables, te podría mencionar varios, Jorge. Uno de ellos y muy importante, independientemente de los que ya mencionaste, que son los pueblos y comunidades indígenas, yo creo que las personas en estado de calle, en estado de abandono, hay que hacer mucho hincapié en eso, permea mucho. También niñas, niños y adolescentes, en donde tendemos a no escuchar sus voces y delimitarlos por la edad. Hoy en día sabemos que los niños, niñas, adolescentes tienen que ser escuchados. Nos los marca también la Constitución. Tienen un espacio en todos lados. Obviamente con un espacio adecuado a su edad, sí, eso sí, a su desarrollo también. Pero esto no quiere decir que no tengan voz y voto. Por otro lado, como bien sabemos, las mujeres, pues ha sido un grupo muy vulnerado y que sigue siendo. De momento se menciona que ha habido mucho avance. Yo creo que hay demasiado por hacer. Justamente si nos basamos nada más en la ciudad, pues a lo mejor lo que tenemos a disposición y alcance sea pues visto de una manera que hemos hecho mucho, pero si te vas a las comunidades lejanas, hay muchísimo por hacer, y justamente por eso yo he tratado de hacer campañas, hemos tratado de dar capacitaciones en el interior del estado. Hemos también otro grupo vulnerable que hemos tocado mucho y que hemos tenido muchísimo acercamiento y que algún día ya me ayudaste a compartir en tu medio de comunicación, que fue esta campaña que hice de visitas a centros penitenciarios, porque las personas privadas de libertad son un grupo muy vulnerado y muy atacado por la sociedad, porque pues siempre es señalado como pues son delincuentes. Recordemos que igualmente nuestra Constitución nos marca que debemos partir de la presunción de inocencia.
e incluso los que ya tienen una sentencia pierden algunos derechos, pero no todos. En la parte humana esa no se pierde. Entonces yo creo que es importante que los ciudadanos conozcan para que también seamos parte como ciudadanos de ese buen trato y no solamente se lo dejemos a esta institución o al garante que es el Estado. Sobre eso quisiera profundizar. Hay actividades, acciones, políticas públicas que desde la Comisión de Derechos Humanos realizan en el sentido de buscar concientizar y fomentar el sentido de la aplicación de los derechos humanos. Pero en esto que decías, Presidenta, por ejemplo, que me parece un tema fundamental, los niños, las niñas en situación de calle, no es solamente una responsabilidad institucional o gubernamental, y han sido socialmente invisibilizados por la ciudadanía misma. Es decir, podemos, acá estamos en el centro histórico, alejarnos unos cuadrantes y en cualquier semáforo encontrarnos con niños, con niñas pequeños pidiendo una moneda, y a veces la respuesta ciudadana es invisibilizarlos también. ¿Qué reflexión haces al respecto? ¿Cómo debe complementarse los esfuerzos institucionales, que ahora son varios en esta cuarta transformación, con la respuesta o un complemento del actuar ciudadano? Yo haría un llamado, más que una reflexión, yo haría un llamado a la ciudadanía a colaborar con nosotros, y te puedo decir con mucha satisfacción, aunque no la total satisfacción, porque espero mucha más respuesta, pero hemos tenido, la verdad, mucha aceptación, mucha cercanía, sobre todo por la parte de la sociedad civil organizada. La verdad, hemos tenido mucha participación con ellos, se nos han acercado mucho, y yo creo que tomarnos de la mano con la sociedad civil, las instituciones protectoras de derechos, como es el DIF, estatal, municipal, con las autoridades, y que también los ciudadanos, incluso ustedes, los medios de comunicación, entiendan que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las comisiones en general, quitarnos esa idea de que nosotros, por ser autónomos, estamos peleados con las autoridades. Todo lo contrario. Esta visión de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y hablo a nombre propio, estamos muy de la mano con los gobiernos, tanto con el estatal como el municipal, porque lo que queremos es que esa ayuda conjunta que se debe hacer se vea reflejada, y que la ciudadanía entonces lo interprete, pero sobre todo lo reciba y también se sensibilice. Por eso es que damos estas capacitaciones, es por eso que andamos en los municipios, tratamos de estar cuando nos invita el señor gobernador a sus ruedas de prensa, para estar presentes y para cuando hay una duda, dentro de lo posible y de lo que nosotros podemos hacer y de la función que tenemos, poder dar respuesta a los ciudadanos y a ustedes, los medios de comunicación, que por cierto nos ayudan muchísimo a esta institución, y yo lo agradezco mucho de verdad, porque el alcance no sería posible y total nada más por parte de mi equipo. También hay muchas quejas que nosotros tomamos gracias a los medios de comunicación, y que nos las hacen llegar, ¿no? Es sin duda una labor titánica la que emprendes diariamente, Presidenta, pero quizá en el orden estatal se facilita un poco porque tenemos hoy día un gobernador, Alejandro Armenta, que respeta los derechos humanos, que como gobernador promueve la protección de los mismos, y quizá eso lo hace, digamos, no tan complejo. Pero en el orden municipal, en los municipios lejanos a la ciudad, a donde ocurren las cosas o a donde son visibles, en los municipios donde no se ve, ¿cuáles son las complicaciones que has encontrado para la Comisión de Derechos Humanos de ejecutar acciones en favor de los derechos humanos en los municipios? Lo enfatizo, tienes totalmente toda la razón. Yo creo que la labor, y se refleja en todas las acciones que hace el señor gobernador Alejandro Armenta, pues hace permisible y posible que nosotros podamos reflejar más lo que queremos hacer. Cuando se tiene un corazón humano es más fácil hacer conciencia conjunta. En el caso de los municipios, como bien lo dices, la lejanía a veces hace que sean posibles ciertas acciones que no son buenas, pero justamente por eso existen
Primero, las conciliaciones. Cuando aquí llega una queja por parte de un ciudadano de un municipio, ya sea de las delegaciones que ya te comenté que tenemos, o a través de las notas periodísticas o de las notas de redes sociales que ustedes nos hacen llegar, es que nosotros accionamos. Y obviamente al emitir nosotros lo primero, que es este acercamiento y tratar de que haya una conciliación entre la víctima y la autoridad presuntamente responsable, no se da, es que emitimos la recomendación. Y la recomendación se tiene que hacer cumplir sí o sí. Yo siempre lo he compartido, a lo mejor el hecho de que crean, ay, pero pues la Comisión de Derechos Humanos no es coercitiva, no va a haber una sanción. ¿Qué mayor sanción para un ser humano que su propia moral? Porque a lo mejor, no sé, para cada persona pudieran comparar el hecho de que me puedan poner en la cárcel a que mi conciencia me sancione, y yo te lo digo de verdad con mucha transparencia, para mí sería igual de doloroso que me exhiban como una mala funcionaria, como una mala autoridad. Eso ya depende de cada quien, pero la comisión hace su función y es eso, sensibilizar, captar nuevamente los valores que están tan perdidos, esa reconstrucción del tejido social que yo creo que es la gran labor que tienen los gobiernos y que tenemos los organismos en defensa de derechos humanos. Hay un tema socialmente fundamental que es el tema del agua. ¿Hay algún análisis que haya hecho, le corresponde o no a la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacer análisis, valoraciones, pronunciamientos sobre este vital líquido? ¿Qué piensa del contexto del agua en el mundo, que es un contexto mundial, nacional y en Puebla, Presidenta? El agua es un derecho fundamental. Y obviamente la comisión está comprometida con ese derecho y sí nos toca. Somos defensores de un ambiente sano, limpio, y qué más defender que un derecho fundamental, universal, humano, como es el derecho al agua. Hemos tenido acercamiento, la semana pasada estuvo por aquí un colectivo, una asociación, y pues justamente cuando hay esta privación de este derecho, la comisión toma la queja. Ha habido muchas, tenemos muchas quejas aquí en la institución para poder restituir cuando a lo mejor hay esa falta de agua, la corta del servicio. Nosotros entramos en acción, pero también el estudio para esa conservación del medio ambiente sano, y lo hacemos justamente como te decía, la colaboración de la sociedad civil organizada es muy importante y sí la tenemos a través de los colectivos. Entonces estamos por ahí tratando. Ya hubo una recomendación en sexenios pasados para el medio ambiente y el agua. La estamos tratando de mejorar, queremos entrar por ahí a ver de qué mayor forma podemos hacer que tanto el Estado como la Comisión de Derechos Humanos puedan entrar en un sentido amplio al estudio y profundo para que permee en los ciudadanos. Otro de los temas de mucha trascendencia en materia de derechos humanos es lo relativo a la desaparición de personas, a los desaparecidos. Ha sido difundido públicamente encuentros del gobernador con los colectivos, reiterados encuentros, mesas de trabajo, de escucha y de acción. ¿Cómo se actúa ya desde la institución y cómo se entiende, cómo se comprende, cómo se asimilan esos dolores incomprendibles que solamente los concibe quien los vive, como es la desaparición de personas? Lo acabas de decir perfecto al último. Yo siempre digo que para poder comprender y atender una causa es porque alguien ya la ha vivido y esa sensibilidad te llega solamente a la persona que lo vive. En el caso de los desaparecidos, como en cualquier otro caso, yo profundizo mucho en eso. Nosotros tenemos la obligación de escuchar a las víctimas, de hacer que no se revictimicen. Eso es bien importante, que nos compartan lo que ellas quieren compartir. Esa es la realidad. Aquí hemos recibido a personas de los grupos de desaparecidos y pues el acompañamiento como se le da a cualquier otra persona que nos trae una queja a la comisión, porque ese es el deber, escuchar a todos.
sin censura y sin distingo. ¿Con qué visión te has desempeñado? ¿Qué visión de gestión de la Comisión de Derechos Humanos? Porque, insisto, el acto de gobierno a veces se habla de las instituciones, pero al final son actos ejecutados por individuos, ¿no? En este caso, tú que eres la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál ha sido tu visión para llevar a cabo tus labores diarias, presidenta? Eso, yo creo que llegar con este sentido humano, de respeto, de paz, de recuperar valores, de acercarnos mucho a las nuevas generaciones, pero no únicamente a los espacios en las universidades. He hecho hincapié cuando he tenido la participación o el gusto de estar con las autoridades educativas, de que vayamos más abajo, de que empecemos por, incluso yo diría el kinder. Tenemos que dar este ambiente, obviamente, de la edad, pero sí que empiecen a entender qué es respetar, qué les marca su constitución, una constitución ad hoc a su visión, ad hoc a su lenguaje, el que no accionemos con violencia, porque la violencia genera más violencia, que cuando preguntemos algo, por ejemplo, yo tocaría esa parte de los medios de comunicación, yo soy muy respetuosa de todos ellos, a veces los espacios nos permiten darles esta bienvenida que hago hoy yo con ustedes, pero hay veces que la agenda no permite y nos interceptan de manera abrupta, y yo los entiendo, pues están en su labor de trabajo, pero también los invitaría a que comprendan y que traten también de hacer que permeen las notas bonitas, porque muchas veces se habla de lo feo que podamos o no hacer las autoridades, pero yo creo que también es bien importante dar a conocer lo bueno que se hace, porque yo estoy segura que no todo es malo. Errores, pues tenemos todos. Es todo un Estado. También hay que tratar de entender eso, y que Roma no se hizo en un día, y que se está trabajando, y hablo en lo personal, a título personal, pues con mucho énfasis, con muchas ganas. Yo creo que también lo que se publica pues lo hace visible, y la visión es esta. Yo quisiera un Puebla de paz, de respeto, de integración, de tomarnos de la mano, y que el trabajo no se lo dejemos nada más a unos cuantos. Otra visión es llegar a lo más profundo, como ya te dije, tocarnos el corazón y pensar que los derechos humanos nos sirven. Claro que sirven, y a través de los derechos humanos hemos logrado muchas cosas, y también hacer que nuestro México no esté visibilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana como un país que no profundiza en tema de derechos humanos. Yo creo que si lo hacemos, nada más es que hay que darlo a conocer. Ahora que nos platicas que asistes ocasionalmente a encuentros con universitarios a conversar sobre los derechos humanos, ¿ves que son receptivos? Yo mantengo que el neoliberalismo del que tanto se habla, habló el expresidente López Obrador, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es también un aspecto cultural, no solamente económico, y es el culto al individuo, a no preocuparse por lo colectivo, sino solamente por uno mismo. ¿Qué reflexión haces de las universidades? ¿Qué has conocido, qué has comprendido, qué has masticado de esa convivencia, presidenta? ¿Hay en los universitarios una respuesta colectiva social de las problemáticas en Puebla? Fíjate que yo veo muchísima participación por parte de los jóvenes, y en materia de derechos humanos mucha respuesta, incluso respuesta que nos ayuda a darnos cuenta, a dejar a un lado a veces esos tabúes que se tenían. Por ejemplo, te pongo a la comunidad LGBTQ+. Yo siento que por parte de los jóvenes hay mucha aceptación. Es más difícil combatir creencias en las personas adultas que en las juventudes. Las juventudes están tomando esta concientización. Falta mucho, sí, claro. Yo también creo que todo viene de casa, que no les dejemos a las autoridades educativas la educación de valores y de principios que se inician en la familia,
Y cuando hablo de familia no solo me refiero a la que conocemos, el papá, la mamá y los hijos. Se puede formar familia de muchos aspectos. Yo creo que es bien importante desde casa hacer que los hijos entiendan qué son los valores, qué es el respeto y qué es la no agresión, qué es el respeto hacia las mujeres, empieza desde casa. Y entonces yo creo que cuando llegamos a las universidades permitimos que hagan realmente su labor, que es la educación académica. Claro, el que siga permeando, el que haya valores, el que no haya violencia, sí, pero que no querramos los padres que nuestros hijos o hijas sean educados con valores y le dejemos toda la carga a las universidades. Yo me siento contenta por parte de los universitarios. Ahora que estuvo el problema con la UAP, yo pude notar. Estuviste en las mesas de trabajo. Estuve en las mesas de trabajo. Escuchando las demandas, ¿no? Una representación importante de la comisión. Muchas gracias. Estuve con la rectora acompañándola cuando le entregaron los pliegos petitorios y me di cuenta de lo importante que fue para los estudiantes. Ellos, o sea, yo veía sus caras y me daban las gracias de que qué bueno que está aquí. Entonces eso te hace sentir que sí hay confianza en los derechos humanos y que es importante que también ellos sientan que tienen una representación y que también estamos en defensa de ellos y para escucharlos. Y justamente ayer te comparto, hablando de universidades, firmamos convenio con la UAP y con la rectora, que la verdad estamos también bien agradecidos por el recibimiento que nos da. Ya para ir terminando y agradecerte mucho, sabemos que tienes múltiples ocupaciones, Presidenta. Gracias. Previo a un mensaje final tuyo, me gustaría analizar esto que comentas, que me parece muy importante, respecto a que percibes, y yo lo comparto, que los jóvenes tienen, digamos, coloquialmente una mentalidad más abierta respecto a los derechos humanos, a los derechos individuales, y se ha catalogado también históricamente a Puebla, no sé si de forma correcta o no, como una sociedad conservadora, ¿no? Quizá es en función a esto que dices de cuestiones generacionales. Uh-huh. Pero digamos, podrías tú comentar si la aplicación de los derechos humanos o la promoción del individuo, del ciudadano, de la aplicación, es también una cuestión ideológica, tiene que ver con progresismo, es decir, la gente de izquierda o el progresismo tiende más al respeto y la promoción de derechos humanos que las personas que se denominan conservadoras o de derecha. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? ¿Ese es un análisis ideológico también de la aplicación de los derechos humanos o no precisamente, Presidenta? Nosotros, como defensores de derechos humanos, derechos fundamentales, yo creo que debemos ser totalmente neutrales a las ideologías. Lo que sí comparto mucho y que debe permear, porque si no, no lograríamos este respeto, es la parte de la dignidad humana. Eso debe permear muchísimo, el respeto a la dignidad humana, los dos grandes valores fundamentales que nos marca pues un filósofo, un estudioso que yo admiro mucho, que es Immanuel Kant, y que nos dice que para que se logren los derechos humanos, pues debe permear dos valores fundamentales, que son la paz y la dignidad humana, y que veamos la paz no solamente como una ausencia de guerra, sino como la convivencia civil pacífica en la que no impere la violencia entre las personas. Entonces, aquí estamos obligados a dar un trato digno a todos sin distinción. ¿Que Puebla se ha catalogado por ser conservadora? Pues yo creo que sí, pero sí vamos avanzando y lo que compartimos, las nuevas generaciones van tomando también la batuta y yo creo que en ellos está esta continuidad y tengo la confianza y también tengo la fe en que va a avanzar para bien el Estado de Puebla. Para la cuarta transformación deben ser por el bien de todos primero los pobres. Para la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, primero ¿quiénes, Presidenta? Todos. Para la Comisión de Derechos Humanos, el bien es para todos y bienvenidos todos. Un mensaje final, Presidenta, para quienes nos escuchan, los ciudadanos
de Puebla Capital, de nuestra entidad, de los municipios, un mensaje de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que quieras compartirnos. Lo dejé entrever en lo que te compartí, un llamado a creer en la Comisión de Derechos Humanos, a que crean que la ciudadanía no está sola, que siempre van a encontrar una buena cara, que tiempo al tiempo y que pues juntos se logra más, y también hay que dar credibilidad a través de la sensibilidad, la escucha, el respeto y la paz. Los derechos humanos deben ser garantizados y aplicados para todas y todos, como lo comentó aquí la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para todos la paz y para todos esta transformación. Gracias, presidenta, y un gusto estar con usted. Gracias a ustedes, gracias al ciudadano y muchísimas gracias, Jorge, por el espacio. Comenten, compartan, nos vemos la próxima. Muchas gracias.